Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por su amable invitación y considero todo un reto el estar rodeado de gente tan peligrosa como son los abogados, ¿no? Que ya durante día y medio pues han analizado con todo detalle, muy finamente, los componentes legales, ¿no? Sobre el tema que nos ocupa. También hablar después de la persona que representa muy directamente a los afectados también constituye un reto. Pero yo no voy a hablar ni de las vacas, ¿no? Ni de las leyes. Tampoco voy a hablar sobre un enfoque biológico, a pesar de que ese es mi título original. Voy a hablar de historia y de cultura. Parte de esta exposición fue presentada en un curso de historia de América, realizado en Bogotá el año pasado. Parte corresponde a un capítulo de un libro en prensa, actualmente desarrollado por la Fundación Polar, que se llama Suma del Pensar Venezolano. Y aquí quiero demostrar muy claramente que el presidente de la República y sus seguidores son descendientes directos de Isabel la Católica, ¿no? Y ese es el propósito central de la... En efecto, la raíz de toda nuestra legislación y de nuestra visión sobre la propiedad en Venezuela está plasmada en el Tratado de Tordesillas. Alejandro Borgia, pocos saben que era español, panadería burda de Isabel la Católica, tanto que dejó en el Tratado de Tordesillas por fuera a Fernando, a su cónyuge, ¿no? Porque Castilla era el poder de la época, y los Borgia, que conocidos por otras mañas distintas a las del Tratado de Tordesillas, pues dicta este decreto, este edicto papal, que constituye uno de los primeros tratados internacionales sobre la propiedad. Es en 1493, después del primer viaje de Colón, y Alejandro, de una manera salomónica, divide las tierras conocidas y por conocerse en una línea imaginaria que parte a 100 millas de las Azores. Una parte se la entrega a título personalísimo a Isabel la Católica y sus descendientes, y la otra al rey de Portugal. Y ese es el punto de partida de nuestra cultura sobre la propiedad. Obviamente ni Alejandro ni Isabel la Católica tenían la más remota idea que se estaban repartiendo 40 millones de kilómetros cuadrados. Y Francisco I de Francia, ¿no?, con indignación, le pide al Papa Alejandro que le muestre el testamento de Adán a favor de España y Portugal, cosa que obviamente no pudo producir el Papa Borgia. Inglaterra pues tampoco le prestó demasiada atención y poco después, ¿verdad?, armó a Giovanni Caboto, conocido como John Cabot, durante el gobierno de Enrique VII, y lo envió pues al norte de América, y posteriormente su hijo Sebastián lo hizo en 1508. Entonces, dos o tres culturas distintas, ¿no?, son las que colonizan el continente americano, y cada una de ellas le va a imprimir de alguna manera su conceptualización sobre la propiedad. La británica nace con un rey llamado Juan sin tierra, ¿no? En efecto, John Landless no tenía tierras, y él es bajo su reino se desarrolla la Carta Magna, y el sentido y la cultura de la propiedad en el Reino Unido pues pasa a ser algo totalmente distinto de la existente en España, que para la época estaba pues en parte de ella bajo el dominio de los árabes y parte en guerra contra el gran imperio que ocupaba el sur de España. Entre esos dos extremos se encuentran Portugal y Francia, ¿no?, donde también hay una historia de cambios culturales y de visión muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, en Boston, la oficina que correspondería a la oficina de catastro, en 1632 ya aplicaba la fórmula de la venta pura y simple de las tierras. Eso lo podemos recordar muy claramente en muchas películas del oeste americano, aquellas carreras donde se clavaba la estaca y por el pago de $2 del acre se obtenía propiedad plena sobre el suelo y el subsuelo. Obviamente una visión y una cultura bien distinta a la que va a dominar durante los 500 años que refería la dama en cuestión,
y las cosas parecen no haber cambiado. Y yo escuché las últimas presentaciones y cuando escuchaba a los abogados decir, bueno, estamos siendo los payasos del circo, el problema legal ya no nos sirve para combatir la visión que tiene este gobierno, la cultura que anima este gobierno. Yo decía, no, porque es que son descendientes directos de la cultura de Isabel la Católica, autoritarios, ¿verdad?, dueños de almas, vidas y todo lo demás, y siguen actuando del mismo modo. Tampoco de nuestra guerra de independencia y nuestros primeros textos constitucionales tampoco resolvieron el tema. Vecino y ciudadano, los términos de boga durante la guerra de independencia, y uno puede encontrar muchos de los documentos de Bolívar haciendo referencia a vecino y ciudadano, ¿no?, se refería única y exclusivamente a los que eran propietarios de tierra. Nosotros nos copiamos la Constitución francesa, pero no nos copiamos los buenos hábitos ciudadanos que existían o se estaban desarrollando en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos en la época. Ese derecho solo era concebible para los blancos y los descendientes de los peninsulares. Luego, los beneficiarios de las leyes de haberes militares como forma de pago por sus servicios y siempre, y hasta el día de hoy, naturalmente, los allegados al caudillo de turno. Eso no ha cambiado gran cosa. Que me perdone mi cónyuge, que es bisnieta del benemérito, ¿no?, pero las cosas no han cambiado mucho. El benemérito daba y quitaba, ¿no?, de acuerdo con cuán bien se portaban, ¿verdad?, o se dejaban de portar los súbditos durante su mandato. El siglo XIX es un siglo de caos político e institucional, ¿no? El escaso cambio social está acompañado por la sistemática destrucción de las instituciones. Los buenos historiadores, los que no se limitan a hacer el señalamiento de las batallas y de los eventos icónicos, ¿no?, que nos han enseñado, se dan cuenta de que el siglo XIX, dominado por los caudillos, las guerras civiles, revoluciones y alzamientos, nos dejan una situación bastante peor de la que recibimos de la colonia española, ¿no? El otro decía, a manera de chiste, que si el dominio colonial español se hubiese extendido hasta el gobierno de Felipe González, nuestra sociedad sería bien distinta. Si se hubiera detenido durante el gobierno de Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, otro heredero de Isabel la Católica, nos hubiera ido muy mal. Pero nosotros destruimos las instituciones coloniales, las sustituimos por constituciones prestadas que no obedecían al entorno cultural, que obedecían al entorno cultural y al modo de pensar de doña Bárbara, ¿no?, y simplemente nuestra sociedad, hasta el día de hoy, en mi opinión, no tiene una conciencia clara de los derechos de propiedad. Y por eso permite tanto abuso sin reaccionar de una manera tan vehemente como lo haría otra sociedad frente a lo que está ocurriendo en este momento. Sobre el caudillismo en América Latina se ha escrito muchísimo y no voy a abundar, pero no hay duda de que los caudillos sustituyen las funciones de la corona. Son tan autoritarios, abusadores y prepotentes como aquellos que se decían ungidos por la gracia de Dios, ¿no?, durante el medievo europeo, ¿no? En lo que concierne a la distribución de la propiedad, como el manejo fiscal, fue abusivo y fue autoritario. No hubo venta pura y simple de tierras, los casos son contadísimos. Hay un profesor de la Facultad de Agronomía de la UCB que ha hecho un buen levantamiento de la historia de la distribución de las tierras en Venezuela durante el siglo XIX, y son apenas unas 1.400 fincas que fueron adquiridas pagándole al gobierno, ¿no?, el dinero que la avalúa había establecido. 1848, la famosa Ley Monagas y el establecimiento de la primera oficina de catastro en Venezuela, que tenía un solo funcionario, ¿no?, estaba en Caracas, ¿no? Los quienes ocupaban las tierras no se enteraron nunca de que existía ni esa ley ni ese funcionario. Es más, en 1990, cuando revisábamos el tema en esa breve pasantía que hice por el Ministerio de Agricultura y Cría de aquel tiempo, y gestionábamos un crédito con el Banco Mundial para hacer el catastro del país, encontrábamos que el registro catastral venezolano era terrible, era incompleto. Era tan incompleto que ni siquiera el gobierno sabía cuántas tierras poseía. Había 10 millones de hectáreas catastradas y suponíamos que otros 15 millones estaban en manos del Instituto Agrario Nacional, pero no estaban catastradas. De modo que el gobierno no sabe lo que posee a título firme y el sector privado tampoco.